La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas, decía Vladimir Ilich. Argentina es un poco excepción a la regla, son intensidades de otra escala. Argentina, en esta década, a inicios de un mundial. Argentina, en esta década, a inicios de este mundial. La política y los mundiales, qué cosa más difícil. Empieza el mundial y qué peligro una palabra de más. Qué peligro las escenografías ad hoc. Decir de más. Decir mal una idea correcta. Meterle anabólicos a la escenografía de epopeya futbolera, incluso cuando la cadencia corporal no acompaña la coreo. Jueves 17 de noviembre de 2022, 18 horas. Se anuncia que Nicolás González se pierde el mundial. Sube Angelito Correa, que tiene fans. Todavía no se sabía el reemplazante del otro Correa, de Joaquín. Iba a ser al final Tiago Almada, otro con fans e historia conmovedora desde Fuerte Apache. Aún no habíamos visto las imágenes de los dos en Ezeiza embarcando para Qatar. Algo notable de este video del que oímos el audio es que unas 500, 600 personas, hinchas, acompañaban por los halls de Ezeiza a los jugadores y no había ningún lío, nada. El amontonamiento y los empujones empiezan cuando se acercan los periodistas. También eso explica que los futbolistas, míralo a Luis Enrique, sino que mientras dirige su selección, la española, se hace tuichero desde Qatar. Decía, es lógico, eso explica que los jugadores entonces borren las intermediaciones. La Copa América fue un caso súper de eso. Qué difícil para los periodistas estas competencias de las que los corren. Qué incomodidad. Qué incomodidad para la política los mundiales, donde en un punto también los corren. A los periodistas deportivos, los jugadores. Correte. Hablo en mis historias de Instagram. A los políticos, nosotros. Correte, que quiero estar en modo mundial un mes. La incomodidad de la política con el fútbol, ¿qué decir? Hasta ahora, el que estuvo mejorcito fue el propio Alberto. Estuvo módico. Que gane el mejor, pero mi deseo es que gane Argentina definitivamente. Creo que Messi lo merece, creo que tenemos un gran equipo. Messi además lo merece porque es un jugador extraordinario, de una humildad increíble. Es un jugador que nos llena los ojos, nos llena el alma cuando lo vemos jugar. Y esta vez, gracias a Dios, parece que Dios hizo justicia y le está empezando a dar los triunfos que él merece. Kelly Olmos tiene razón, pero no lo puede decir así. Las cosas no se pueden decir así. Si querés decir eso, lo tenés que o explicar muy bien o tener aceitado el mecanismo de la frase corta y que no genere dobles sentidos. O decilo, si querés, pero si pedís disculpas después es porque no quisiste decirlo así. Lo de Macri. Bueno, lo de Macri. Cuando no da vergüenza parece nazi. Pero en cualquier caso, es una incomodidad general. Una incomodidad que es una historia vieja aparte. Argentina es un país que transpira fútbol, así que el fútbol es un tema público y de alguna o de todas las formas termina siendo un tema político, por lo público. Todos sabemos por qué Storani está en el momento en que Diego levanta la copa en México, la pelea con Bilardo, la diferencia de Alfonsín. Menem les dejó el balcón a la selección y él no estuvo. Ni Menem se animó. Cristina reunió a la selección de Sabela y las críticas a Higuaín por la cara de culo. No desde el fútbol. Hay algunos que no pueden separar la obra del artista y otros que no pueden juntar al futbolista con su arte. Solo quieren seres ideológicos. Con Maradona también pasó. Lo de Maradona separándolo del fútbol, pero no por derecha,
Como dicen, hay que separar al artista de la obra, hay que separar al Maradona jugador de la persona. Se supone que es una crítica por derecha, no, por izquierda también. Levantan al Maradona ideológico, cuando, como dijimos en más de una oportunidad, Maradona la revolución la hizo con la pelota. Y pasa hoy también. Es un negocio. Qatar no respeta los derechos humanos. No me digas. La política nunca sabe bien qué hacer. Si se calla, se lo pierde. Si no dice nada, se aleja. Si habla, rompe todo. Pero no es nuevo esto. En Argentina 78 ya pasaba. Y había organismos que querían que se jugara el Mundial, porque iban a venir muchos extranjeros y iban a poder visibilizar lo que pasaba acá. Es la idea de nunca no hacer, sino que siempre hacer, usar y disputar. Otros decían que no. Graciela D'Aleo escribió, y viene a cuento. Yo dormía en capucha, contó. Hacía trabajo esclavo en la pecera. Escribía a máquina. Hablábamos sobre el Mundial 78, sabíamos las fechas, que en el exterior organizaciones de solidaridad y hasta algunos equipos habían discutido si había que boicotearlo o no. Fue un tema controvertido. La oposición al boicot se fundamentaba en que el fútbol era una pasión popular, que era imposible desconocer, que una actitud como esa iba a provocar rechazo en el pueblo que no se iba a entender. Quienes estaban a favor argumentaban que había que impedir que la dictadura mostrara una cara supuestamente popular y le sacara provecho. Era un dilema parecido al que aparece cuando se habla de las Olimpiadas durante el nazismo. En las publicaciones extranjeras podíamos ver señales de esas discusiones. Por ejemplo, denuncias sobre la situación del país donde se jugaría el Mundial, comunicados que cerraban con la consigna Argentina campeón, Videla al paredón. Montoneros, por ejemplo, decidió no boicotear y sí aprovechar esos días para extender la campaña de denuncias. Incluso, esto lo supe mucho tiempo después, cuenta Graciela D'Aleo, hizo una especie de protocolo, diríamos con el lenguaje actual, con los alcances y restricciones que tendrían las acciones armadas que iban a llevar adelante. Pero el Mundial 78, además del dilema que anoto más arriba, multiplicaba peligros. La militancia que seguía resistiendo en la clandestinidad, acá, igual que los organismos de derechos humanos, iba a aprovechar la cantidad de periodistas extranjeros que llegarían, para denunciar ante ellos los crímenes de la dictadura, para que se pudiera romper el cerco de silencio desde adentro mismo de la Argentina. Y obviamente también los milicos lo sabían. Entonces iban a aprovechar la oportunidad para seguir de cacería. Los secuestrados, aún en ese mundo subterráneo desaparecido del exterior, también hablaban de fútbol, de los jugadores, de César Luis Menotti. Acerca de él las disquisiciones eran larguísimas, que si era verdad que tenía cercanía con el Partido Comunista, que tenía una concepción del fútbol más de grupo, no de individuos, y paradójicamente los milicos que habían prohibido la teoría de conjuntos porque juntarse era una amenaza para el occidente cristiano. No se habían dado cuenta de eso, que no abría la boca, no tenían la menor idea de cuál era la estrategia de Menotti ni lograba entender. Todavía hoy no lo entiendo. Sobre cómo es el esquema y tiene que ser, si tiene que ser 4-4-3-3-3 o algo así, y se puede estar hablando horas. Los partidos los veíamos en un televisor blanco y negro, que estaba en la última oficina a la derecha de la pecera. No puedo aventurar qué pasaba por dentro de cada compañero, pero en esas horas era como si entráramos en una especie de burbuja. Dale, el Beto Alonso, pero Kempes, Luque, Ardiles, dale, César Luis Menotti, cuando enfocaban a la cámara. Y relatos así hay miles, que se abrazaban con los guardias, que gritaban los goles, que los detenidos festejaban. Claro, suena delirante, pero Argentina transpira fútbol. Somos un país que queremos más árbitros y menos jueces. Las notas de los diarios especulaban. Hay que seguir a los que están allá, me dice Quique. No te enganches con los diarios. Tiene razón. De todas maneras, logran ponernos nerviosos. Jueves 18 de noviembre. Está por hablar Cristina. Selección anula jefa, me dice un amigo. Y sí, claro, estábamos en otro clima.
No nos había gustado nada lo que había dicho Scaloni el día anterior. Ya son grandecitos, dijo Scaloni. Internas en la escaloneta, por favor, no. La escaloneta sostiene la estructura psíquica de la Argentina. Lo sabemos, lo dijimos, hay un meme. La escaloneta sosteniendo absolutamente todos los problemas que atraviesa la nación, que son enormes y un montón. Me vuelve a decir mi amigo que Máximo haga lo que quiera, pero la escaloneta no, hay gente en el medio. Pubalgia es la única palabra difícil que aceptamos escuchar y sobre la que googlearemos con interés. La regla Tueller, no nos interesa. En esta disputa de sacrificio contra alegría, se publica que no hay que decirle más escaloneta, que ahora es la selección. Y eso porque Scaloni se puso serio. Es como si se celebrara el reto. Hay una matriz ahí. No importa la felicidad en presente. Necesitan una épica del sacrificio, el reto. Celebran el reto. Hay una operación jodida en eso. En lugar de sumarse a la alegría, hay una intención de tomar el timón de la narrativa y llevar todo a la épica sacrificial. Como si decirle escaloneta fuera bajarle el precio. ¿Por qué no sumarse a lo lúdico, a lo popular? ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué subestimarlo? Le dicen escaloneta, lo puso la gente, o un periodista y la gente lo aceptó. Déjalo. Larguen, aflojen. Afloja el pie. Más árbitros, menos jueces. Leí a alguien decir que el mundial es una cuestión de Estado. Dr. Evax se llama el usuario. Es exagerado, pero tiene un punto, por acción u omisión. Dice que por primera vez desde la era Maradona, los jugadores de la selección entienden el mundial como una cuestión de Estado y que lo que está en juego es el orgullo de los argentinos. Listo. Si entienden eso, todo lo demás pasa a segundo plano. En general, casi todo lo relacionado a este mundial tuvo que ver con preservar el orgullo de los argentinos, sigue escribiendo. Es tan alto el compromiso con el país que si prestamos atención, ningún político se atreve a opinar demasiado para no desentonar, diametralmente opuesto a los anteriores. Ni de cerca. El de 2014 fue el impulso de las eliminatorias post-Barranquilla. Era una ilusión futbolística. Esta es una ilusión espiritual, además de futbolística. Quizá exagera, tal vez no. Tal vez se trate simplemente de una memeación del pensamiento en base a las reglas de cómo hoy se habla en Internet, de lo que se cuenta en Internet. Hay gente enojada también porque le piden a la escuela que siga dando clases y no permita ver el mundial porque el país no está para quedarnos en casa viendo el partido de Argentina. Anular la capacidad de goce de los nenes y las nenas, el deseo, la emoción. La inflación es un fenómeno económico. Qué novedad. Oh, Mariana, has descubierto el agua tibia. Pero es sobre todo un fenómeno emocional. Te desestabiliza. Perder la noción y el parámetro es como perder el equilibrio. Por eso es tan angustiante. Se pierde la dimensión y enoja. Obvio que enoja. Yo no sé por qué, pero después de tener alguna noción del Rodrigazo, la 1050, con todo lo que mi familia perdió, después de haber atravesado ya como adulta en el mercado laboral la hiper de Alfonsín y de la primera etapa de Menem, es como que me quedó un antienojo ante la inflación. Es como lo que cambia cuando sos madre, que de pronto entras en una lógica de cabeza fría, después te desmoronás. Pero primero la cabeza fría para buscar la salida. Con la inflación me pasa algo así. No tiene ninguna explicación, ni es ni bueno ni malo, simplemente me pasa. Busco el equilibrio. Me pasó en aquella oportunidad, me pasó con las inflaciones de Cristina que eran menores, me pasó con la de Macri, me pasa en esta. Hay como una cosa personal de que me llamo a la calma. Sobre todo porque, como hablamos en el episodio de la crisis oximorónica, es una crisis que no termino de entender, no es igual a ninguna de las que vivimos. Entonces, como me faltan respuestas, un poco me callo.
busco y rumio preguntas. Lo único que tengo como certeza es que frente a esta montaña rusa que es la desestabilización que provoca la inflación, lo que menos hay que hacer es sumarle vértigo sacrificial. El meme de la nena sonriendo mientras todo se incendia, no, eso no. O Cersei tomando vino mientras ve cómo su incendio se transforma en explosión, no, eso no. ¿En qué estamos los comunes? En la última novedad del jugador lesionado, vamos a ver las historias, nos importa Qatar, qué está pasando allá. Y la inflación ya nos lleva puestos de por sí y nos llena de vértigo. ¿Qué sentido tendría meterle más montaña rusa? Antes del acto había habido un video de la vicepresidenta. Me enganché con un detalle, la regla Tueller. Fue un video previo al acto, ahí habla de sus causas y especialmente de la que la tiene a ella como impulsora. Y habla de por qué recusa a la jueza. Habla de la causa que está vinculada con el intento de magnicidio. En medio de eso, sostiene que no puede tratarse de pibes sueltos, y eso está por comprobarse porque hay conexiones que no se pueden explicar. Y sostiene que hay algo mucho más grande detrás, porque esta chica Brenda tenía notas sobre las reglas Tueller. ¿Qué es esa cosa de cómo disparar y a qué distancia? Está explicado, googleás y aparece. Allí se sostiene que lo de las reglas Tueller es algo que trajo a la argentina Patricia Bullrich. Y ahí me salta el primer semáforo. ¿Cómo que hay personas que traen cosas o teorías en esta altura del mundo? Llega todo hoy. Así que mi TOC y yo salimos a pasear a donde pasean estos pibes hoy. ¿Qué es donde? Reddit, 4chan. Y pones Tueller en el buscador y saltan miles, millones de links desde por lo menos 2012. ¿Cuál es mi conclusión? Que la única razón que se encuentre de que una piba de 22, 24, 18 años tenga algo sobre Tueller, sea Patricia Bullrich, es un problema de conocimiento de los pibes. Los pibes están ahí, usan teléfono. Que esta gente esté conectada con Patricia Bullrich, hasta es súper probable, pero no por eso. Todos los pibes que tienen esa vinculación con las armas buscan eso. Es lo mismo que miran en las redes los pibes de Estados Unidos que van armados a la escuela. Me asusta eso y me asusta la lejanía. Debe haber alguien cerca que pueda buscar esta información y contársela. No sirve, no ayuda que la expongan todavía más. Después del acto, habló Guzmán. De la entrevista de Guzmán se viralizó un zócalo y, como saben lo que pienso, me llamaron para preguntarme y comentar sobre el zócalo. Pasó algo notable. Ninguno de los que me llamó para hablar de ese zócalo había visto la nota. A la gente le pasa eso, me dicen, se quedan con el zócalo. Claro, pero se supone que nosotros intentamos hacer la diferencia y no hacer lo mismo. Así que ese zócalo se discutió hasta el cansancio. No me horroriza para nada ni un zócalo, ni que uno se diga una cosa y el otro le responda. Así que me detengo en otro punto. Lo que me pareció interesante, porque es algo no muy habitual que se le escuche a la gente de la política, es cuando Guzmán dijo que comprendía el enojo de los jóvenes. Estos pibes que hacen estas cosas. Un pibe de 25 años dice, no vivió el boom de Néstor y de Cristina. Vio la década que estamos viviendo ahora, la del 2012 a hoy. Es comprensible entonces ese enojo. Hay razones para el enojo. Y en ese enojo hay que entender que el peronismo necesita ayornarse. Eso firmo. Y en el ayornamiento también entenderemos qué buscan los pibes en Internet. No hay ninguna duda que la centralidad en la política la ocupan una o dos personas. Una. Pero hoy ocupar la centralidad en la política es ocupar la centralidad en lo público. El Mundial de Fondo permite que esta pregunta sea incluso más expuesta.
Va a pasar tiempo hasta que terminemos de entender bien el acto. Yo no entendí bien, no terminé de comprender bien la convocatoria. No terminó tampoco Cristina de lanzarse. Creo entender que fue más algo del acto por el acto en sí mismo, porque bueno, las fuerzas políticas necesitan reencontrarse. De hecho, ella dijo, estaba feliz de poder verlos de nuevo, una necesidad de encuentro. De lo que se habló también mucho es de algo que fue casi la contracara del Zócalo, la foto. Una foto del Paravalancha. Había algo ahí que hacía ruido, que generaba la idea de la escenografía, de una estética forzada. ¿Por qué? ¿Por qué se habló más de eso que de otras cosas? ¿Qué pasa con la era de la captura vertiginosa de un solo segundo? Tal vez una respuesta aparezca en el Mundial. Arrancó la intimidad sin intermediarios. Nadie controla lo que circula. Los jugadores, de hecho, son enviados especiales de sí mismos. Los medios hacen una operación interesantísima. Toman las historias de los jugadores y les cortan la fuente. Aniquilan, eliminan la fuente que lo dio a conocer. Y cuentan lo de los jugadores como información propia. Un mundial atípico donde ¿quién controla la comunicación? ¿Quién controla lo que circula? ¿Quién controla lo que se vuelve meme? ¿Quién controla lo que se vuelve Zócalo? Un mundial post-pandemia, descomunal y exótico en todos los sentidos va a ser, y contradictorio casi que de modo expreso. Tal vez sea el mundial que merece un mundo inflacionado y en post-pandemia. Quizá la salida a la pandemia tiene que ser así, obscena, en exceso, no lineal. Si hay algo que hoy no es la calle, es la calle. Un lugar donde estará la temperatura política, porque es pública, de este mes, van a ser los comentarios a lo que suban los jugadores en sus cuentas de redes sociales. Chusmear ahí, y ojalá que la política no meta la pata. Se abre un mes donde todo se va a mirar con lupa, incluso los que no estén hablando de fútbol, sino creando escenografías. Se abre un mes donde ojalá podamos hablar más de árbitros y menos de jueces. Fue una realización de La Patriada Producciones.